La lluvia golpeaba sin piedad las ventanas de su viejo apartamento. El sonido constante de las gotas era el único acompañante de Julia en esa lúgubre noche. Había llegado a esta ciudad desierta buscando respuestas, pero lo único que había encontrado era más incertidumbre. Se sentía sola, atrapada en un laberinto de calles vacías y edificios abandonados, donde el eco de sus pasos resonaba recordándole constantemente su aislamiento. Desde hacía semanas, una extraña enfermedad la consumía. Al principio, fueron pequeñas manchas en su piel, luego vinieron los mareos y las alucinaciones. Ahora, cada vez que cerraba los ojos, veía sombras y escuchaba susurros que parecían provenir de un mundo más allá de la realidad. Decidida a descubrir la causa de su mal, salió de su apartamento. La ciudad de Barossa estaba sumida en una oscuridad casi total. Caminó por las calles empedradas, pasando por tiendas cerradas y vehículos abandonados, cada rincón parecía ocultar un secreto siniestro. Mientras avanzaba, notó una extraña luz proveniente de un edificio al final de la calle. Sus pasos la llevaron hasta una antigua fábrica que parecía haberse mantenido intacta en medio del abandono general. Empujó la puerta metálica, que cedió con un chirrido agudo, y entró en el lugar. El interior estaba iluminado por una serie de pantallas y dispositivos que parpadeaban con una luz artificial. En el centro de la sala, una máquina extraña emitía un zumbido constante. Se acercó con cautela, y al tocar uno de los paneles, una voz sintética resonó en la habitación. «Bienvenida, Julia. Hemos estado esperando tu llegada». El miedo la invadió de inmediato. ¿Cómo era posible que esa máquina conociera su nombre? La voz continuó, describiendo detalles de su vida, sus miedos e incluso su enfermedad. Ella retrocedió, pero la puerta tras ella se cerró de golpe, dejándola atrapada. Sin más opciones, comenzó a investigar la máquina. Descubrió que era de una tecnología antigua, creada para manipular y controlar la mente humana. Al parecer, la ciudad había sido utilizada como un experimento, y ella era uno de los sujetos. La enfermedad que la aquejaba no era más que un efecto secundario de las pruebas. De repente, las luces parpadearon y la máquina emitió un sonido ensordecedor. Una figura oscura apareció en la pantalla, observándola con ojos vacíos. Sintió que su mente se fragmentaba, que la realidad se distorsionaba a su alrededor. Las sombras que había visto en sus sueños cobraban vida y la voz de la máquina se transformó en un grito agónico. El pánico había cedido paso a la desesperación. Se encontraba de rodillas en el suelo de la fábrica, luchando por mantener su cordura mientras las sombras se cernían sobre ella, susurrando palabras incomprensibles. La opresiva oscuridad parecía cobrar vida, retorciéndose y fluctuando por el rabillo de sus ojos. Sabía que tenía que actuar rápido si quería sobrevivir. Con un esfuerzo titánico, se levantó tambaleante y se acercó nuevamente a la máquina. Su única esperanza era desactivarla, poner fin a la pesadilla que la consumía. Buscó desesperadamente un panel de control y comenzó a manipular todos los botones y palancas de la máquina. Las teclas estaban cubiertas de polvo como si no hubieran sido tocadas en años. La pantalla mostraba datos en un idioma que no entendía, una mezcla de símbolos arcaicos y figuras geométricas que se retorcían en patrones imposibles. Siguió adelante, guiándose por su instinto. Cada tecla que presionaba parecía desencadenar una reacción y las sombras se volvían más agresivas, intentando detenerla. La sala se llenó de un zumbido inquietante, de repente, la máquina emitió un destello. Julia se cubrió los ojos y cuando el brillo disminuyó, se encontró en una sala diferente. El aire era denso y frío, y una luz azulada iluminaba tenuemente el entorno. Estaba rodeada de cápsulas de vidrio, cada una contenía un cuerpo en estado de hibernación. La revelación fue impactante, no estaba sola en su sufrimiento, había otros como ella atrapados en el mismo experimento macabro. Las cápsulas parecían relicarios de pesadillas, cada una de ellas albergaba a una persona con la misma expresión de agonía y desesperación que ella había sentido. Intentó abrir una de las cápsulas, pero estaba sellada herméticamente. Observó los rostros de las personas en el interior reflejando el mismo tormento que ella había experimentado. Se dio cuenta de que eran las mismas sombras que la habían perseguido en sus visiones, ahora inertes y atrapadas.
Inesperadamente, una de las cápsulas se abrió con un chasquido. De su interior emergió un hombre de aspecto demacrado, con ojos llenos de dolor y desesperación. Su piel estaba pálida y sus movimientos eran torpes, como si no hubiera usado sus músculos en mucho tiempo. ¿Quién eres?, preguntó Julia, su voz temblando, apenas un susurro en el vasto silencio de la sala. Me llamo Lucas, respondió el hombre con voz ronca, que resonó con un eco inquietante en el recinto. Me capturaron. Esta tecnología es una maldición, creada para controlar nuestras mentes y alimentarse de nuestro miedo. Debemos detenerla antes de que sea demasiado tarde. Unieron fuerzas, buscando la forma de desactivar la tecnología maldita. Cada paso que daban era un enfrentamiento con las sombras y las trampas que la máquina había puesto para protegerse. Las sombras se movían como si tuvieran vida propia, proyectándose desde las paredes y el suelo, tratando de atraparlos. La tensión era insoportable, cada rincón de la fábrica parecía querer devorarlos. El aire estaba cargado de electricidad y el zumbido de la máquina resonaba en sus oídos, acompañando cada latido acelerado de sus corazones. Con una linterna que ella llevaba en su mochila, iluminaron los pasillos oscuros y los recovecos llenos de telarañas. La fábrica era un laberinto de corredores estrechos y escaleras que crujían bajo su peso. Julia sentía que cada paso era observado por ojos invisibles, y los susurros en su mente se intensificaban con cada segundo que pasaba. La fábrica parecía tener vida propia, respirando y palpitando con una energía maligna. Finalmente, llegaron a una sala de control. En el centro había otra consola parecida a la primera del vestíbulo. La consola estaba rodeada de cables que se enroscaban como serpientes y pantallas que mostraban imágenes inquietantes de personas sufriendo, al parecer víctimas de la misma tecnología que ahora intentaban destruir. Sin dudarlo, los dos se pudieron a manipularla intentando desestabilizar el sistema. Por fin, la fábrica comenzó a temblar y una alarma ensordecedora resonó por todo el edificio. Las luces parpadearon y las seres que les seguían entre las sombras parecieron gritar en un coro agónico, como si sintieran el inminente fin de su existencia. El zumbido de la máquina se intensificó hasta convertirse en un rugido que hacía vibrar los huesos. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, cada vez más histéricas, como si quisieran detener lo inevitable. Ella sintió que su cuerpo se debilitaba y su visión comenzó a nublarse. Él, a su lado, luchaba por mantenerse en pie, pero la determinación en sus ojos no flaqueaba. Sabían que habían hecho lo correcto, aunque el precio a pagar fuera su propia vida. El suelo bajo sus pies se abrió y un estallido de luz y ruido los envolvió. Julia sintió que caía, pero en lugar de oscuridad, fue recibida por una visión. Estaba en una vasta llanura, bañada por una luz brillante y cálida. Los susurros habían cesado y el dolor se desvaneció. A su alrededor, las figuras de aquellos atrapados en las cápsulas comenzaron a aparecer y sus rostros ya no mostraban angustia sino alivio. Comprendió que habían liberado a las almas atrapadas en aquella tecnología maldita. La máquina, en su última defensa, había intentado absorberlos, pero ellos habían prevalecido. Lucas apareció a su lado, su rostro reflejaba una paz que no había visto antes. Se miraron y sonrieron, sabiendo que, aunque su lucha había terminado, la batalla contra la oscuridad apenas comenzaba. La visión se desvaneció y aparecieron de nuevo en el interior de la fábrica, ahora en ruinas, desmoronándose a su alrededor. La luz que les rodeaba comenzó a desvanecerse y la oscuridad reclamó el lugar que había perdido momentáneamente. El suelo bajo sus pies temblaba violentamente mientras la fábrica se desmoronaba. El estruendo de los muros cayendo y las máquinas estallando llenaba el aire, mezclándose con los gritos de las sombras y el eco de sus propios corazones latiendo con furia. Corrieron por los pasillos, esquivando escombros y tratando de encontrar una salida. Las sombras se agolpaban a su alrededor, más furiosas que nunca, tratando de impedir su salida. La adrenalina corría por sus venas cuando finalmente divisaron una puerta de emergencia. Se lanzaron hacia ella, pero un grupo de seres sombríos se materializó frente a ellos, bloqueando el camino. Se movían con rapidez y agresividad, formando una barrera impenetrable. Julia levantó un trozo de metal del suelo y se preparó para luchar, pero Lucas la detuvo. No podemos vencerlas físicamente, dijo con urgencia, sus ojos llenos de desesperación y resolución.
De repente, un fuerte estruendo sacudió la sala. Las sombras comenzaron a desvanecerse. La tecnología maldita se estaba cayendo, pero ello también significaba la destrucción total del edificio. Se miraron, conscientes de que su tiempo se agotaba. La desesperación se apoderó de ellos, pero la determinación de sobrevivir brillaba en sus ojos. Corrieron hacia la puerta de emergencia, pero justo cuando la alcanzaron, un enorme bloque de hormigón cayó del techo, impidiendo la salida. Estaban atrapados, pero Julia se negó a rendirse. Con un esfuerzo sobrehumano, intentó mover los escombros, pero era inútil. Sus manos estaban heridas y sus fuerzas flaqueaban, no podía permitir que el miedo la dominara. En ese momento, la realidad se distorsionó nuevamente. Las sombras que quedaban se transformaron en figuras humanas, revelando ser los espíritus de aquellos que habían sido víctimas de la máquina. Uno de ellos, una mujer con ojos vacíos y una tristeza infinita en su rostro, se acercó a ella. «A nosotros nos atraparon aquí», dijo la figura espectral, su voz resonando con un eco distante. «Ahora estamos libres, pero ustedes deben enfrentarse a su destino». Con esas palabras, las sombras se desvanecieron por completo y volvieron a quedarse solos en la sala que se desmoronaba. Sabían que no había escapatoria, pero al menos habían liberado a los demás de su tormento. La sensación de alivio fue fugaz, reemplazada rápidamente por la realidad de su situación. El edificio se derrumbó y la oscuridad los envolvió. El sonido de los escombros cayendo y las detonaciones se convirtió en un rugido ensordecedor. Julia sintió que su cuerpo era arrastrado por una fuerza inmensa y todo se volvió negro. Pero justo antes de que todo terminara, tuvo una última visión. Vio una nueva ciudad, construida sobre los cimientos de la antigua, donde la tecnología maldita volvería a resurgir, esperando nuevas víctimas. Era una visión clara e inquietante, edificios modernos, brillantes y resplandecientes. La última imagen que vio fue una pantalla parpadeante, con un mensaje que decía, «Bienvenido a tu nuevo hogar». La pantalla era idéntica a la que había visto en la fábrica y el mensaje, aunque breve, estaba cargado de una amenaza implícita. Ella entendió, en ese último momento, que el ciclo continuaría. Con la misma tecnología escondida en sus entrañas, lista para consumir a los incautos. La misma maquinaria, ahora oculta bajo una fachada de progreso y modernidad. La ciudad renacería y con ella, la tecnología maldita. Nuevas víctimas, atraídas con promesas de una vida mejor, caerían en la misma trampa que ella. La desesperanza y la resignación se mezclaron en su corazón, justo antes de que la oscuridad la reclamara por completo. Cuando todo se desvaneció, lo último que sintió fue una extraña mezcla de paz y pánico. Habían liberado a los atrapados, pero habían fallado a la hora de destruir la verdadera fuente del mal. Y en algún lugar, en una ciudad futura, alguien más se enfrentaría a la misma pesadilla, atrapado en el ciclo interminable de la tecnología. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Además, puedes encontrar ahora nuestros libros en Amazon. Nos despedimos desde el terreno misterioso.